somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Somos de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Nuestra materia es Lógica y Epistemología. Nos la imparte el profesor Francisco Velázquez Salazar. En este proyecto hablaremos de la corrupción en la UNAM. Esto con el fin de demostrar que existe corrupción dentro de esta gran universidad. La elección de este tema se debe a que es un tema de actualidad, además de que consideramos entre todo el equipo que es un tema del cual no muchos se atreven a hablar, más que nada porque vivimos en un país de represalias y a muchos nos da miedo que nos pase algo, pero al final de cuentas es un tema que se tiene que hablar, ya que expresa las cosas tal como son, expresa el entorno en el que vivimos, el contexto, y es algo que todos deben saber. En el marco teórico definiremos qué es corrupción de acuerdo al Banco Mundial, al Sitio de Gobierno de México y al autor Guillermo Bricio. Según el Banco Mundial, la definición más común de la palabra corrupción es el abuso de un poder delegado para el beneficio propio. Al igual que en el Banco Mundial, en el Sitio de Gobierno de México, la definición corrupción consiste en el abuso de poder para un beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se reproduzca. Y por último, el autor Guillermo Bricio define a la palabra corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementadas, a fin de favorecer intereses particulares. De acuerdo a las definiciones anteriores, llegamos a la pregunta: ¿esta práctica estará presente en la mejor universidad de México y una de las mejores de América Latina? Estamos haciendo un proyecto acerca de la corrupción en la UNAM. Nuestro profesor de la materia es Francisco Vázquez Salazar. El objetivo de este proyecto es reflexionar sobre posibles prácticas de la corrupción en la universidad. Para empezar, vamos a entrevistar a nuestro profesor José Luis Chávez, que nos imparte la materia de Situación Internacional Contemporánea. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, alumnos. Por favor, ¿nos podría decir qué cargo ocupa aquí en la universidad? Sí, soy profesor de asignatura. Tengo aproximadamente 7 años trabajando para la universidad. Las materias que he impartido son Política Social, Situación Internacional Contemporánea, Movimientos y Participación Sociales. Para usted, ¿qué es la corrupción? La corrupción es una práctica humana que tiene que ver con los atajos, que tiene que ver con no respetar las reglas o no respetar la ley. Es una forma cómoda de resolver problemas que aparentemente son difíciles de cumplir. La corrupción es una práctica universal, antiquísima. Hay diferentes formas de corrupción, no solamente las que tienen que ver con lo económico, sino inclusive de conducta social y moral. ¿En qué espacios considera usted que predomina más este fenómeno de la corrupción? En todos los espacios se pueden registrar prácticas de corrupción. No obstante, es muy común que en las esferas gubernamentales, es decir, las personas que van a poner en práctica la ley, o a resguardar la ley, o a vigilar la ley, o a poner en práctica un proyecto o un plan, seguramente se van a encontrar con adversidades operativas y sociales, ¿no? El que nos levanten una infracción, por ejemplo, pues va a generar incomodidad en todos los espacios, ¿no? Inclusive cuando como mexicanos hemos alguna vez ido a comprar tortillas, y es muy común que en las tortillas siempre una persona se ponga por delante, a pesar de que otras llevan 20 minutos formado, ¿no? O quienes estamos en la UNAM esperando el Pumabús, pues es muy común que a pesar de tener 20 minutos parado, siempre llegue el amigo y se van poniendo todos hasta adelante. Es decir, que nosotros de alguna manera como sociedad somos los primeros corruptores, tanto del marco legal como de los agentes que están ahí para vigilar que se cumpla la ley. Entonces, bueno, para contestar a su pregunta, todos los espacios están expuestos a las prácticas de corrupción, desde las que están en la esfera pública hasta las que están en la esfera privada.
Es algo... ¿Usted por qué cree que la gente se haga susceptible a ser corrupta? O sea, ¿por qué la gente se corrompe? Es difícil establecer porque somos muchos países, muchas culturas, las motivaciones son muy variadas, pero en general yo me atrevería a decir que lo que motiva a una persona a la corrupción es la falta de cultura jurídica. Pero para ser concreto, lo que motiva a la práctica de corrupción tiene que ver, por un lado, con el desconocimiento de las bondades de respetar la ley, ¿no? y de alguna manera el riesgo que se corre al estar violentando las reglas. Con eso resuelve un poco su duda, Hugo, ¿verdad? ¿Le digo que se llama Hugo? Sí. Muy bien, Hugo. Muchas gracias por su tiempo. No, a ustedes les agradezco y le envío un caluroso saludo a su profesor Francisco Vázquez, porque este tema es relevante para la sociedad mexicana, relevante para la misma universidad, y creo que si lo queremos solucionar, primero necesitamos conocerlo, hablar de él, discutirlo, analizar, porque solamente entre todos vamos a encontrar soluciones aproximadas, ¿no? O cercanas a la definitividad. Entonces, bueno, pues un saludo al maestro, un saludo para todos los chicos que están viendo este video. Les mando un saludo y les deseo mucho éxito en su proyecto y en su materia. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Usted decide. ¿Quiere que se salga su cara o hacemos otra toma? O nada más el audio. El audio ¿Sí? está bien. Vale, Bueno. ok. Entonces, sí. En su opinión, ¿cuál sería una buena manera o maneras de disminuir la corrupción aquí en México? Pues yo creo que la mayor parte, un porcentaje importante de la corrupción está asociado a la pobreza, ¿no? Si la gente busca mecanismos de obtener mayores recursos, y a veces la corrupción es una opción que se considera por esa gente, ¿no? Entonces, una de las maneras, me preguntaban por ahí, para combatir la corrupción, yo creo que es elevar el nivel de vida generalizado de la gente. Eso creo que daría en el corazón de esta corrupción. Gracias. Y en lo particular, ¿usted conoce algún caso de corrupción aquí en la UNAM? Y de ser así, pues, ¿nos podría decir más o menos? Claro, mira, yo tengo ya más de 20 años de ser universitario, ¿no? Contando los años de estudiante y demás. Yo creo que hay mucha corrupción desde a escalas desde a pie, ¿no? Hasta en las grandes esferas. Recientemente la universidad ha puesto de relieve la existencia de grupos que tienen fines extrauniversitarios, ¿no? Entre ellos los porros y mucha otra gente que vive de aquí de la universidad y de los universitarios, ¿no? Grupos como grupos de narcomenudistas que se supone que son parte de la cotidianidad del mexicano, pero que en ámbitos como el universitario no deberían de existir, ¿no? De hecho, las autoridades son sabedoras de dónde están, de dónde vienen, y el hecho de que no se pueda hacer nada deja ver, entre otras cosas, de que hay solapación, y la solapación se da a través de la corrupción. Entonces, yo veo que eso es lo más peligroso y lo más acuciante. Ahora, como prácticas cotidianas dentro de la universidad, pues claro, hay profesores que piden dinero por pasar los exámenes, por pasar los cursos. Se ha también acusado en todos los niveles de la universidad, todos los niveles de estudios, desde la preparatoria hasta los niveles de posgrado, el chantaje que se hace, ¿no? Con violencia de género hacia las mujeres, y en todo caso hasta también con los mismos varones, ¿no? La botellita, ¿no? Para pasar el examen, ¿no? Eso es visto ahora como una práctica común que siempre ha existido, pero en realidad eso es una forma de corrupción, una forma de que siempre ha existido en la universidad. Muchas gracias, profesor. No, de nada. ¿Tú conoces algún caso de corrupción en la UNAM, ya sea prepa, CCH, nivel universidad? Ok, bueno, pues recuerdo
recuerdo cercano y que considere que es como corrupción, es como cuando los estudiantes quieren ingresar a la universidad, me parece que no sé quiénes son las personas que luego venden como esas plazas, tú tienes que dar como un pago de no sé cuánto dinero sea, qué cantidad sea, y pues como que te garantizan que puedes entrar a la universidad, ¿no? De esa manera. Entonces pues es como todo lo que sea al respecto, que considere que sea un acto de corrupción. Vamos a hacer una pregunta. ¿Conoces algún caso de corrupción aquí en la UNAM? Sí, depende, pero depende de qué me estés preguntando o qué sientas o qué entiendas por corrupción. Pues por corrupción estamos viendo casos en donde el dinero tenga algo que ver aquí para, por ejemplo, obtener un grado superior o pasar en alguna materia, algo así más o menos. Pues más bien lo que ha pasado es que ha habido casos donde los maestros piden favores sexuales, ¿no? Para pasar a alguna alumna, o que la misma administración ha desviado fondos para mantener ciertos privilegios de la misma administración. Su directora Leticia Cano tiende a tomar mucho ese tipo de circunstancias y hubo un momento en el que tuvo a 2 personas en el mismo cargo, ¿no? ¿Conoces algún caso de corrupción que se ha dado en la UNAM? De ser así, por favor, danos un ejemplo. Más que nada en la UNAM no conozco algo, pero obviamente se escuchan rumores, pero más que confirmarlos así tal cual, como que te diga, sepas de un maestro, como que hay movidas extrañas aquí, no, obviamente no va a haber algo tan concreto como lo dice, ¿no? Más que nada son rumores y no es algo como que sé de tal profesor de tal facultad, sino más que nada se escuchan rumores de que tal maestro ya tiene varios reportes y sigue dando clases, pero no hace nada más en fuera. Vale, gracias. Ni la UNAM, la máxima casa de estudios en México, está exenta de tener casos de corrupción en sus entrañas. Esta se puede dar desde un salón de clases cualquiera o hasta las ligas mayores. Como podrán ver en el video, testimonios de compañeros y maestros nos hablan acerca de la presencia de la corrupción en la UNAM. Hablamos con varios compañeros, muy pocos quisieron ser grabados de rostro, ya que es un tema muy difícil de tocar y entre algunas otras cosas el miedo predomina en las personas por estos temas que gracias a acontecimientos pasados nos han hecho ver que si decimos algo que a las autoridades no les gustan nos pueden castigar, y esto es una forma de represión que ha prevalecido en el país por muchos años, y es por esto que debemos tocar estos temas más frecuentemente y hacerles saber a las personas que el contexto en el que vivimos no es normal. Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor. Mira, ya. Déjenme estiro. Ya. La elección de este tema se debió. Digan lo que sea, no para ver si se escucha. Pues sí, mira, como verás, güey, la física, güey, se encarga de estudiar todo Y me gusta solo estéreo. A ver, primero, se va. ¿Y cómo va el proyecto, amigos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Por qué me estás grabando, güey? ¿Todo está bien? Bueno, la razón por la que escogimos este tema fue porque este tema, además de que es un tema... Es difícil, güey.